Durante años, el público ha hecho preguntas silenciosas sobre Archie y Lilibet. Preguntas que nunca fueron respondidas directamente. Preguntas que nunca fueron oficialmente abordadas. Y durante mucho tiempo, Buckingham Palace hizo lo que siempre ha hecho mejor. Permaneció en silencio. Hasta ahora. Según fuentes dentro de los muros reales, las preguntas que rodean a Archie y Lilibet han llegado a un punto donde ya no podían tratarse como ruido de fondo. Han cruzado un umbral, de curiosidad pública a riesgo interno, porque según noticias sobre el terreno, la monarquía misma ha comenzado silenciosamente a revisar la legitimidad de su propio futuro. ¡Órale! Esto está más pesado de lo que nadie imaginaba. El documento que cambió todo. En lo profundo de Buckingham Palace hay documentos que el público nunca debe ver. Documentos que no hablan en emociones, sino en riesgo, no en chismes, sino en consecuencias. Uno de esos documentos fue un memorándum interno estrictamente confidencial circulado al más alto nivel, dirigido al rey Carlos III y miembros del comité asesor del Consejo Privado, responsable de asuntos de sucesión real. Su tema no era política, ni dinero, ni escándalo. Eran los nacimientos de Archie y Lilibet. El memorándum no acusaba, no especulaba salvajemente. En cambio, hizo algo mucho más serio. Evaluó preocupaciones. Preocupaciones sobre legitimidad, preocupaciones sobre la ley de sucesión, preocupaciones sobre el daño reputacional a la monarquía si las preguntas sin respuesta continúan creciendo. Esto por sí solo nos dice algo importante. El Palacio no produce documentos como este a la ligera, no involucra al Consejo Privado a menos que el asunto toque la estructura misma de la corona. Y este memorándum dejó algo claro desde el principio. Incluso sin prueba de irregularidades, la existencia de dudas persistentes se había convertido en una amenaza, no un problema mediático, uno institucional. Está cabrón, güey. El nacimiento que rompió el protocolo. Para entender por qué el Palacio se inquietó, necesitamos retroceder al momento en que todo comenzó, el nacimiento de Archie en mayo de 2019. Los nacimientos reales siguen protocolos más antiguos que la mayoría de los países. No se tratan de espectáculo, se tratan de verificación. Tradicionalmente, los oficiales senior del Palacio son informados. Los detalles se confirman. Las anuncias públicas siguen una estructura clara y familiar. Pero el nacimiento de Archie salió silenciosamente de ese marco. El parto se llevó a cabo privadamente en el Hospital Portland. Los detalles fueron limitados. La verificación pública fue mínima. No hubo momento dramático, ninguna alarma inmediata, pero dentro de una institución construida en consistencia, la desviación importa. Cuando algo rompe con la tradición sin explicación, se nota, no por el público primero, sino por el Palacio mismo. Y cuando el mismo patrón se repitió nuevamente con el nacimiento de Lilibet en 2021, la sensación de inquietud no se desvaneció, se profundizó, porque en el sistema real, la protección no es ceremonia, es protección. Raza, las cosas se están poniendo realmente serias en el Palacio. Las apariencias que no cuadran. Observadores dentro de los círculos reales han notado las apariciones públicas de Meghan Markle durante sus embarazos, apariencias que plantearon preguntas silenciosas detrás de puertas cerradas. Esto no se trataba de crítica, ni de juicio público, se trataba de inconsistencia. Ciertas apariencias no se alineaban con lo que los profesionales médicos típicamente esperan durante el embarazo. Movimientos, timing, cambios físicos, cosas que tomadas por separado no significan nada, pero los patrones importan. Y dentro del Palacio, los patrones siempre se examinan cuidadosamente porque la monarquía sobrevive en la certeza. No se sacaron conclusiones, no se hicieron afirmaciones, pero para este punto, la preocupación interna había cambiado de «esto es inusual» a «esto requiere revisión», porque una vez que las dudas comienzan a acumularse, protocolo roto, verificación limitada, inconsistencias visuales, ya no existen de forma aislada, comienzan a formar una pregunta que el Palacio nunca quiso hacer, pero que ya no podía evitar, la pregunta prohibida. Ahora, raza, según fuentes en los muros reales, hay un error que el Palacio admitió que pudo haber cometido desde la boda de Prince Harry y Meghan Markle. Este error es no dijeron nada. Piénsenlo. Históricamente, el silencio ha protegido a la monarquía, ha permitido que las tormentas pasen sin alimentarlas, ha preservado la dignidad donde la explicación podría invitar al caos. Pero esta vez, el silencio se comportó diferente. Harry y Meghan se mudaron a Estados Unidos. Las
apariciones públicas con los supuestos niños se volvieron aún más raras. Las fotografías eran limitadas. Momentos que normalmente tranquilizan al público simplemente no existían. Y mientras el palacio permanecía callado, las preguntas maduraron. El silencio no detuvo la especulación, la concentró. Lo que comenzó como curiosidad se endureció en duda. Lo que comenzó como duda comenzó a sentirse, para algunos, como evasión. Dentro del palacio, esto ya no se veía como un problema de relaciones públicas. Ahora era un problema de gestión de riesgo. Porque cuando una institución construida en continuidad permite que la incertidumbre crezca sin control, el daño se acumula. Y el palacio ahora podía ver que eso estaba sucediendo en tiempo real. Está cabrón, güey. La trampa legal. Aquí es donde la historia deja de ser personal y se vuelve peligrosa. La línea de sucesión británica está gobernada por la Ley de Sucesión a la Corona de 2013, construida sobre principios mucho más antiguos que el mundo moderno. En su núcleo está un requisito. Un heredero debe ser del cuerpo, un descendiente biológico directo nacido dentro de un matrimonio real legítimo. Durante siglos, esta definición era simple. La esposa daba a luz, el niño se verificaba, la línea continuaba. Pero la ciencia reproductiva moderna introdujo un escenario para el que la ley nunca se preparó. Bajo la Ley de Sucesión de los Estados Unidos, la mujer que da a luz es la madre legal al nacer, independientemente de la genética. Las órdenes parentales pueden posteriormente transferir la paternidad legal a los padres previstos, pero aquí está la fractura. Las órdenes parentales otorgan derechos parentales, no otorgan automáticamente derechos de sucesión, y ningún estatuto confirma claramente que un niño nacido vía gestación subrogada cualifica como heredero del cuerpo bajo la Ley de Sucesión en Reino Unido. Esto crea una zona gris legal, una que la monarquía no puede permitirse probar en público. Porque si alguna vez se planteara un desafío, la monarquía no podría confiar solo en tradición, se enfrentaría a escrutinio legal bajo leyes nunca diseñadas para este momento. Y una vez que se cuestiona la ley de sucesión, no regresa silenciosamente a dormir, exige respuestas. ¿Qué pedo tan complicado, raza? El momento en que todo cambió. Hay un momento en cada crisis institucional cuando la preocupación cruza una línea. Para Buckingham Palace, ese momento llegó cuando las preguntas sobre Archie y Lilibet dejaron de circular silenciosamente y comenzaron a exigir respuestas. A principios de 2025, reportes citando a fuentes cercanas a la situación comenzaron a aparecer en medios respetados. Estos reportes no hicieron acusaciones, hicieron algo más peligroso, afirmaciones de que el palacio mismo estaba consciente de problemas no resueltos. Luego vino la presión desde afuera, una petición pública que pedía verificación independiente de la elegibilidad de los niños en la línea de sucesión reunió decenas de miles de firmas. El número en sí no importaba más que lo que representaba, un cambio en la postura pública. Esto ya no era curiosidad, era desafío. Poco después, comenzaron a circular afirmaciones falsas de que se habían relasado resultados de ADN. Esas afirmaciones luego se demostraron falsas, pero para entonces el daño ya había sido hecho, porque en asuntos de monarquía, la verdad no se mueve tan rápido como la duda. ¡Órale! Está cabrón, güey. La erosión del apoyo. Las instituciones pueden ignorar el ruido, no pueden ignorar los datos. Para 2025, las encuestas revelaron un cambio silente pero significativo en la confianza pública. Un porcentaje creciente del público británico expresó escepticismo en torno a los nacimientos de Archie y Lilibet, casi el doble de lo que había sido tan solo 2 años atrás. Esto no era indignación, era erosión. Y la erosión es más peligrosa que el escándalo, porque sucede lenta e invisiblemente hasta que algo colapsa. Internacionalmente, el impacto era igual de preocupante. Las apariciones reales en el extranjero estaban cada vez más opacadas por preguntas no sobre diplomacia, sino de legitimidad. La cobertura mediática comenzó a enmarcar a la monarquía como secreta, dividida y poco dispuesta a abordar verdades incómodas. Para las generaciones más jóvenes, esto fue especialmente dañino. La autoridad de la monarquía siempre ha descansado en la continuidad, el sentido de que la corona perdura porque sus fundamentos son claros e inquebrantables. Pero cuando la sucesión se vuelve incierta, la continuidad comienza a aparecer confusión. Y la confusión no es algo que la corona pueda sobrevivir indefinidamente.
el futuro con asterisco. La monarquía británica no sobrevive por popularidad, sobrevive por claridad, reglas claras, líneas claras, sucesión clara. Durante siglos, la corona ha soportado guerras, escándalos, abdicaciones y revoluciones, no porque evitara la controversia, sino porque mantiene certeza en su núcleo. Esa certeza ahora está siendo probada, no por rebelión abierta, no por indignación pública, sino por preguntas sin respuestas silenciosamente reconocidas dentro de la institución misma. El palacio puede nunca revelar públicamente lo que sabe, puede nunca confirmar lo que ha revisado, puede nunca explicar qué tan cerca estuvo este asunto de convertirse en algo mucho más grande, pero la existencia de preocupación interna nos dice todo lo que necesitamos entender, porque las monarquías no temen rumores, temen ambigüedad, y la ambigüedad, una vez incrustada en la sucesión, no se desvanece con el tiempo, crece. La verdad que nadie quiere decir. La historia de Archie y Lilibet no está terminada, no puede estarlo. Mientras las preguntas permanezcan sin resolver a los niveles más altos, el futuro de la corona lleva un asterisco, uno escrito no en titulares públicos, sino en memorándums confidenciales marcados estrictamente confidencial. Y la historia nos ha mostrado una verdad final. Cuando el palacio se prepara en silencio, nunca es sin razón. Los muros del palacio guardan secretos que podrían hacer temblar la monarquía hasta sus cimientos. Y mientras Harry y Meghan viven su vida en California, en Londres, detrás de puertas cerradas, se están tomando decisiones que podrían cambiar a la familia real para siempre. Está cabrón, raza, porque esto no es solo sobre dos niños, es sobre el futuro mismo de una institución milenaria y ese futuro, por primera vez en siglos, está en duda.